Ahí está. Listo, ahora sí, está grabando. Bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver la segunda aplicación de lo que es el estudio de funciones, lo que es la derivada, que es el estudio de funciones, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ir viendo una partecita de teoría, ¿sí? Y después vamos a hacer ejemplos de cómo trabajar el estudio de funciones. A ver, esperen un segundito. Bueno, chicas, el 14 también tiene que ver con esto, ¿sí? El tema del 14 es que hay que arreglar algo que ese 12x tiene un cuadrado en realidad, porque si no, no sale. Así que agregale al 12 que dice x, agregale, Martina, 12x al cuadrado, cambialo y vas a ver que ahora sale. Ese tiene un F de ratas que decimos que hay que hacer ese arreglito, ¿sí? Que claro, de la derivada, cuando la querés igualar a 0, te debe dar horrible. Porque claro, no la vas a poder resolver. Exactamente. Con eso ya se arregla. Buenísimo. Cuando se rinde al final, ¿cuántas veces se puede hacer? El final se puede rendir 3 veces, pero 3 consecutivas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, ahora no sé bien cómo se van a manejar, pero en general, las fechas de final son febrero, julio y diciembre, ¿sí? Entonces, si vos cursaste en el primer cuatrimestre, podés rendir una vez en julio, una vez en diciembre y una vez en febrero, y ahí se te corta. Ahora, si no rendiste ni julio ni diciembre, en febrero es la última que queda, o sea, son 3 instancias consecutivas a partir del cuatrimestre que uno la rindió bien, ¿sí? Si rendiste en el segundo cuatrimestre, sería primera instancia diciembre, segunda instancia febrero, tercera instancia julio, ¿sí? Hay 3 posibilidades de darla, pero si no se rinde en una instancia, se pierde esa opción, ¿sí? Esa es la modalidad del CBC, después en la carrera van a tener otra, pero en el CBC es esa, ¿sí? Acá no sé bien las fechas cuáles van a ser, todavía no nos informaron eso, así que no sé bien cuáles les puedo decir, esta y esta, pero bueno, son 3 en total. Bien, bueno, esperen que corro esto para un costadito, ahí está. Dice, sabemos que la derivada en A, cuando existe y da un número finito, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto x igual a A. ¿Sí? Esta idea... Entonces la derivada nos va a dar información sobre el crecimiento y el decrecimiento de la función y sobre los extremos relativos. Vamos a observar el siguiente gráfico que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a ver esta recta y esta recta, por ejemplo, ¿sí? Acá la recta es creciente, en este punto la recta tangente también es creciente. Si ponemos otra recta acá, también va a ser creciente. Y eso quiere decir que en todos estos puntos la derivada está siendo positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay con el crecimiento y el decrecimiento? Y lo que vemos es que los intervalos donde la función crece, las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Fíjense, en esta partecita la función está creciendo, las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Lo mismo acá, ¿sí? Ahora, fíjense en este punto, por ejemplo. En este punto la recta tangente tiene pendiente negativa, ¿sí? Y así pasa en este punto, y así pasa en este punto, ¿sí? ¿Y qué está pasando ahí? En esa partecita la función está decreciendo, o sea, en los intervalos donde la función decrece, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, ¿sí?
¿Qué más? Miren en este puntito que está acá. En este puntito que está ahí, ¿sí? La pendiente en estos casos es 0, ¿sí? Es una recta tangente horizontal. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay dos extremos. ¿Qué hay? En este puntito acá vemos un máximo relativo y en este puntito acá vemos un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos extremos, la recta tangente en esos puntos, si la función es derivable, obviamente, es horizontal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? De acá entonces vamos a sacar las siguientes conclusiones. Si tengo una función que es derivable en un intervalo, o sea que exista la derivada, y en forma gráfica que sea derivable es que sea suave, nos dice que si la derivada es positiva, este simbolito que vemos acá es para todo, quiere decir, para todo x en el intervalo o perteneciente al intervalo AB, entonces f es creciente en el intervalo AB. Si la derivada es negativa, es menor que 0, para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces f es decreciente en el intervalo AB. Si x0 es un máximo o mínimo local de la función f, entonces la derivada en x0 en ese punto vale 0. ¿Sí? Esas son las conclusiones que sacamos de los gráficos que vimos recién, del gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a necesitar encontrar los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada de f. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sabemos que la derivada es positiva en un intervalo, entonces sabemos que la función crece en ese intervalo. Si la derivada es negativa, entonces sabemos que la función decrece, ¿sí? Y para eso vamos a usar las consecuencias del teorema de Bolzano. O sea, lo que hacíamos en la primera parte, para el primer parcial, de sacar positividad y negatividad de la función f, lo vamos a hacer pero con la derivada. Porque la derivada nos va a dar, ¿sí?, datos de la función, o sea, datos del crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos dos dibujitos. ¿Para qué son estos dibujitos? Lo que vamos a ver acá es ver distintos tipos de extremos. Acá, la función esta tiene un extremo. Local o relativo es lo mismo. En algunos lados, en algunos ejercicios por ahí escribimos local, en otro relativo. Actúan como sinónimos, así que lo vamos a poder decir de cualquier manera. En este caso, la función alcanza un mínimo local. El tema es que este mínimo, si ustedes lo ven, tiene forma como de piquito, ¿sí? Si forma un pico, la función en ese punto no es derivable. Las funciones que son derivables son funciones suaves, como vemos en el otro gráfico, ¿sí? En este gráfico hay un mínimo local, pero ahí la derivada no existe, ¿sí? En el otro tenemos, donde está ahí marcando, va a haber un máximo local en ese punto. Y en el otro que vemos ahí, va a haber un mínimo local. Pero en estos casos, la función es derivable
tanto en el x donde se alcanza el máximo, como en el x donde se alcanza el mínimo, ¿sí? Mientras que en el primer gráfico la función no es derivable en ese punto, ¿sí? Lo que quiere decir es que los máximos o los mínimos van a tener distintas formas según salgan de los puntos donde la derivada vale 0 o donde no exista la derivada, ¿sí? O sea, son distintos tipos de extremos, pero ambos son extremos, o máximos o mínimos. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que si la función alcanza un extremo relativo en x0, va a ocurrir ¿qué? O deberá ocurrir ¿qué? O no existe la derivada en x0, o la derivada en x0 vale 0. ¿Sí? Esas son las dos opciones. O no existe la derivada en el punto, o la derivada vale 0. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo uno calcularía dónde están esos extremos? Lo que uno hace es buscar lo que llamamos puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Son los x en el dominio de la función tal que no existe la derivada de f, unión, o sea, o los x en el dominio de la función tal que la derivada de f vale 0. ¿Sí? Esos son los puntos críticos. ¿Qué llamamos puntos críticos? A los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. ¿Sí? Ahora, como dije recién, serán los candidatos a extremos, pero podría pasar que no haya, ¿sí? Dependerá de que haya un cambio en el crecimiento. O sea, que cuando voy a tener un máximo relativo, el máximo va a estar, sí, primero la función viene creciendo, ¿sí? Sería a izquierda del punto crítico crece, a derecha del punto crítico decrece, y ahí con el cambio veo que tiene un máximo local. Ahora, si la función a la izquierda del punto decrece y a la derecha crece, ahí tengo un mínimo local. Si la función no cambia, o sea, si no cambia el crecimiento a la derecha y a la izquierda del punto crítico, eso quiere decir que no tengo un extremo local. ¿Sí? O sea, para que haya un extremo local, tiene que haber un cambio en el crecimiento. Y eso es bastante lógico, bastante de sentido común, y lo van a ver cuando hagamos el ejercicio, que enseguida nos vamos a dar cuenta si tiene o no extremo. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la función? Hacemos un estudio de función. Hay una lista de cosas para hacer, que es lo que tenemos que hacer siempre. Después uno va viendo según lo que nos piden. Pero algo que tenemos que hacer siempre es, primero uno tiene que buscar el dominio de la función, aunque el ejercicio no lo pida, ¿sí? Uno tiene que saber dónde está definida la función. Entonces siempre buscamos el dominio primero. Segundo, necesitamos calcular la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque la derivada es la que nos va a dar todos los datos acerca del crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces calculamos la derivada. Así como calculamos la derivada, buscamos su dominio, porque el dominio nos va a ayudar para encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, una observación importante del dominio de la derivada, que el dominio de la derivada tiene que estar incluida o ser igual al dominio de la función. O sea, no puede ser más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos función, no podemos tener derivada en ese punto, ¿sí? Si no hay función, no hay recta tangente, no hay nada. Entonces, por ejemplo, un caso de esto es la función logaritmo natural de x, ¿sí? La función logaritmo natural de x tiene dominio
de 0 a más infinito. ¿Sí? En que lo escribo. Ahí está. Entonces, un ejemplo de esto que les decía es que si yo tengo, por ejemplo, la función logaritmo natural de x, ¿cuál es el dominio del logaritmo? Es de 0 a más infinito. O sea, esto le pedimos que sea positivo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Ahora, si uno mira esta función, uno dice, ah, su dominio son los reales menos el 0. Pero ojo, que esta función la tengo que mirar como derivada de esta. Por lo tanto, si esta función está definida solo de 0 a más infinito, la derivada no puede estar definida en los negativos porque allí no hay función. Así que el dominio de la derivada acá tiene que ser de 0 a más infinito. Porque hay que mirarlo como derivada de esta. No hay que mirar 1 sobre x como función independiente. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Que el dominio de la derivada acá depende de quién es la función original. ¿Sí? Bueno, bien. Cuando buscamos los puntos críticos, ¿qué hacemos? Buscamos el dominio y lo que analizamos es si el dominio de la derivada es más chico que el dominio de la función. Y comparamos esto. Si pasa eso, entonces ahí tenemos un punto crítico. Si son iguales, no. ¿Sí? Y también buscamos donde la derivada vale 0. Luego, en el punto 4, separamos el dominio de f, de la derivada, perdón, en intervalos con los puntos críticos. Ahora vamos a hacer ejemplos y vamos a trabajar con eso. Luego analizamos en un punto de cada intervalo para ver el signo de la derivada. ¿Sí? O sea, tenemos el dominio, lo separamos con los puntos críticos, armamos intervalitos, le damos un valor y vemos el signo. Y con esto, el signo, lo que nos va a dar es donde la función crece y decrece. Y luego analizamos en los puntos críticos si cambia o no el crecimiento. Si cambia hay un extremo, si no cambia no lo hay. ¿Sí? Y con eso hacemos todo el estudio de funciones. ¿Tá? Todos estos puntos los tenemos que hacer siempre que nos pida un estudio de funciones. Así que vamos a ver ejemplos de cómo trabajamos. Bueno, empecemos. 1, sea f de x igual x a la cuarta más 2x al cubo. Hallar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, extremos relativos y graficar aproximadamente. ¿Sí? A ver, los gráficos no los va a pedir siempre. Los va a pedir en algunos ejercicios, en otros no. ¿Sí? Entonces, en este caso lo va a pedir. El gráfico es aproximado, no tiene por qué ser exacto. Entonces, ¿cómo arrancamos? Y arrancamos con el dominio, siempre, ¿sí? Aunque no lo pida. Y el dominio en este caso van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. O sea, acá no tenemos ningún problema en elevar a la cuarta, en elevar al cubo, en sumar. ¿Sí? Así que está bien definido para todos los números reales. Segundo paso, vamos a derivar. Cuando derivamos nos queda 4x al cubo más 2 por 3 x al cuadrado. Y 2 por 3 es 6. ¿Sí? Con la derivada vamos a sacar los puntos críticos. Entonces, ¿cómo sacamos los puntos críticos? Por un lado vemos el dominio de la derivada y decimos, el dominio de la derivada son todos los reales porque es otra función polinómica. Así que ahí tenemos todos los números reales. Y ahora vamos a igualar la función a 0. O sea, la derivada la igualamos a 0. Cuando igualamos la derivada a 0, tenemos 4x al cubo más 6x al cuadrado igual 0.
¿Qué nos conviene hacer con esto? Sacar factor común. O sea, siempre que podamos, tratemos de transformar esa suma o resta en productos igualados a 0. Porque para que un producto sea igual a 0, alguno de sus factores tiene que ser 0. Entonces, de esa manera podemos sacar fácilmente las soluciones, ¿sí? Entonces, para transformarlo en un producto, voy a sacar factor común x al cuadrado. Saco factor x al cuadrado y me queda 4x más 6. Entonces, acá conseguí un producto de dos factores igualado a 0. Para que este producto de 0, o x al cuadrado es 0 o 4x más 6 es 0. ¿Sí? Acá ya está resuelto. Vamos a ir un poquito de esta forma. Para que x al cuadrado sea 0, lo que tiene que ser 0 es la base, que es la x. Por eso nos queda x igual a 0. ¿Sí? Y si queremos que 4x más 6 sea igual a 0, paso el 6 restando y el 4 dividiendo. Si simplificamos, nos queda menos 3 medios, que es el valor que tengo acá. ¿Sí? Acá ya está despejado. ¿Estamos? Y ahí tengo entonces los dos puntos críticos, el 0 y el menos 3 medios. Entonces, que sean puntos críticos, recuerden que no me dice que seguro son extremos, ¿sí? Lo que me dice es que son candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Sí? Bueno, bien, sigamos. Entonces, una vez que tenemos estos candidatos, ¿sí? Lo que tenemos que aplicar es el corolario o la consecuencia del teorema de Bolzano, ¿sí? Por eso lo podemos hacer porque la función derivada es una función polinómica, por lo tanto es continua en todos los reales. Entonces, por la consecuencia del teorema de Bolzano, conserva su signo entre raíces consecutivas. Esto sería la explicación de por qué usamos el teorema de Bolzano, ¿sí? Tenemos una función continua y entre dos raíces consecutivas, o la función está siempre por arriba o la función está siempre por abajo, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, vamos a tener que separar el dominio usando estos puntos críticos. A ver. Esperen. Esperen que vamos a ir completando este cuadrito. Ahí está. Recordemos entonces, la derivada es x al cuadrado 4x por 4x más 6. Lo escribo acá en forma factorizada, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con este cuadrito? Voy a agarrar el dominio. Que el dominio van a ser todos los números reales. Y voy a separar en los dos puntos críticos, ¿sí? Hemos dicho que los puntos críticos, el menos 3 medios y el 0. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo que voy a formar va a ser de menos infinito a menos 3 medios. El segundo intervalo va a ser de menos 3 medios a 0. Y el tercer intervalo de 0 a más infinito. En todo este renglón voy a poner la información de la derivada. Y en todo este renglón voy a poner la información de f, ¿sí?
Lo que yo sé que en menos 3 medios la derivada vale 0 y que en 0 también vale 0, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, ahora lo que voy a hacer es darle un valor en cada uno de estos intervalos, ¿sí? A ver qué signo tiene. Y eso me va a dar información de cómo se comporta la función. Voy a elegir un numerito entre menos infinito y menos 3 medios. Por ejemplo, yo elegí el menos 3, ¿sí? Elijo el menos 3. Reemplazo menos 3 al cuadrado y 4 por menos 3 más 6. Como solo me importa el signo, digo, esto da positivo. 4 por menos 3, menos 12, más 6, menos 6, negativo. Más por menos, menos. Por lo tanto, me dice que la derivada en menos 3 es negativa. ¿Qué me dice de f entonces? Que f entonces decrece en ese intervalo. Ahora, tengo que hacer el mismo análisis para el otro intervalito. Entre menos 3 medios y 0, elijo el menos 1. Entonces reemplazo. Menos 1 al cuadrado por 4 por menos 1 más 6. Menos 1 al cuadrado es positivo. 4 por menos 1 más 6. Menos 4 más 6 es 2, que es positivo. Más por más, más. La derivada en menos 1 es positiva. ¿Qué quiere decir que la f? ¿Qué le sucede a la f? La f crece. En el segundo intervalo, no puedes elegir menos 2 ahí, Luz, porque esto es menos 1,5. El menos 2 lo podés elegir en el primer intervalo. En el primer intervalo sí, en el segundo no. ¿Sí? Perfecto. Sí, igual siempre recuerden que uno elige uno, pero puede elegir cualquiera, mientras que esté adentro pueden elegir el que más les guste. ¿Qué quiere decir que la derivada en menos 1 nos dé positivo? Que esa función en ese intervalo crece. ¿Sí? ¿Nos van a pedir graficar? Pueden pedirles graficar en el ejercicio, ¿sí? En algunos Ok. sí, en otros no. En general, cuando si Ok, les piden gracias. graficar es o en una polinómica o en las racionales, que son las de polinomio dividido polinomio. En esas dos pueden pedir. Logaritmos y exponenciales no suelen pedir. Ah, ok. Gracias. De nada. Ahora vamos de 0 a más infinito. Por ejemplo, yo elegí el 1, ¿sí? Pero podemos elegir cualquiera, 2, 3, 4. Entonces, 1 al cuadrado es positivo, 4 por 1, 4 más 6, 10 es positivo. Así que nos queda que la derivada en 1 es positiva. ¿Qué nos quiere decir de la f que la derivada sea positiva? Que crece. Entonces, ahora tengo que analizar qué sucede en estos puntos críticos. Acá vemos que está decreciendo y luego la función crece. ¿Qué tengo entonces en menos 3 medios? ¿Qué hay? ¿Un mínimo? Hay Un un mínimo. mínimo, muy bien. Hay un mínimo. ¿Qué pasa acá en 0? Mínimo local. Crece y luego crece. ¿Hay algo? No. No. No, no hay nada. No hay nada, exactamente, porque ¿qué tenía que pasar para que haya un extremo? Un cambio en el crecimiento, ¿sí? Entonces, acá decimos que no hay nada. No hay extremo, no es que no hay nada, no hay extremo, ¿sí? Bien, entonces tenemos un mínimo local, no hay máximos locales, y la función ahí tenemos dónde crece y dónde decrece, ¿sí?
Bueno, con todo esto vamos a escribir las respuestas, cómo las escribimos, y vamos a graficar, ¿sí? Entonces vamos a la otra hoja. Las respuestas. ¿Dónde crece? Cuando ponemos los intervalos de crecimiento, ponemos un intervalo, punto y coma, el otro intervalo, ¿sí? No usamos unión. Entonces, crece de menos 3 medios a 0 y de 0 a más infinito. Y decrece de menos infinito a menos 3 medios, ¿sí? Lo que sabemos es que en x igual a menos 3 medios hay un mínimo relativo. Ahora, ¿cuánto vale la función en menos 3 medios? La función original, o sea, esa que es x a la cuarta más 2x al cubo. Voy a escribir acá la función original, así no nos olvidamos. Entonces, lo que sabemos es que hacemos la cuenta, menos 3 medios a la cuarta más 2 por menos 3 medios al cubo, y eso da menos 27 sobre 16, que aproximadamente es menos 1,68. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar, y vamos a poner primero una escala. Entonces voy a marcar en menos 3 medios, que está acá, vale menos 1,68, más o menos por acá. Ahí tenemos el puntito, ¿sí? Y vamos a marcar otro punto importante. En el 0 no hay nada, ¿sí? Pero ahí la derivada vale 0. Lo que hace es como que se amesete la curvita y después siga su curso, ¿sí? Entonces, en 0, ¿cuánto vale la función en 0? Si uno reemplaza en esta función por 0, nos queda 0 a la cuarta más 2 por 0 al cubo. O sea que vale 0 acá. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué sabemos de menos infinito a menos 3 medios? Que la función viene decreciendo y acá alcanza un mínimo. Y alcanza un mínimo donde la derivada vale 0. O sea que es suave, es redondeada. Yo no puedo hacer un pico. Porque si hago, viene decreciendo y luego la hago crecer tipo en pico, estoy diciendo que la derivada ahí no existe. ¿Sí? Entonces, ahora ténganme paciencia porque me cuesta tener pulso para dibujárselas bien esto. Así que, a ver. Bueno, yo la hice más o menos así porque es lo que me salió con mi pulso. Viene decreciendo hasta acá. A partir de acá crece. Entonces, a partir de acá crece. Ahora crece. Y acá es importante que acá hace como una mesetita, ¿sí? Y a partir de 0 sigue creciendo. Pero yo la marqué así como para que vean que hace como una mesetita. Y ahí sigue creciendo. A ver, si corta acá, no corta acá, y yo la hice más o menos, ¿sí? Es una aproximación. Pero bien marqué que decrece hasta acá, y acá empieza a crecer, y toda esta parte es un crecimiento. Y acá marqué como que se me hace 0 la derivada, ¿sí? Tengo un mínimo y ahí vemos que no tengo ningún máximo. Este es el gráfico de f aproximado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Así, es así, después vamos a complicar un poquito las cosas. Bueno, vamos con otro ejemplito, a ver qué sigue. Porque tenemos armado un montón, por eso. Sigue un logaritmo, ¿sí? Entonces, ejemplo 2. Sea f de x igual x por logaritmo al cuadrado de x, hallar intervalos de crecimiento y extremos relativos. A ver, siempre hay que hacer lo mismo en todos, ¿sí? Lo que nos va a complicar es por ahí la derivada o igualar a 0 la derivada, ese tipo de cosas, pero en realidad el procedimiento
El procedimiento es exactamente siempre el mismo. Entonces, el dominio de esta función, como vemos, tiene un logaritmo y adentro tiene solo x, va a ser de 0 a más infinito. ¿Sí? Esperen, ya me fue para el otro lado. Vamos a hacer el estudio entonces. El dominio de f es de 0 a más infinito. ¿Cómo seguimos ahora? Ahora vamos a seguir buscando la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, la derivada, como vemos acá, es un producto. Entonces nos queda, la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, logaritmo al cuadrado de x, más la primera sin derivar, x, por la derivada del logaritmo al cuadrado de x. ¿Cómo derivo? Bajo el 2, nos queda logaritmo de x todo a la 1 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Vamos a escribirla un poquito mejor. Acá sí conviene escribir las cosas mejor porque va a ser más fácil para hacer las cuentas. Entonces, ¿qué nos conviene hacer acá? Simplificar esta x con esta x. Entonces nos queda logaritmo al cuadrado de x más 2 por logaritmo de x. ¿Qué se repite en ambos términos? Lo que se repite es el logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué queda acá? Un logaritmo. ¿Y qué queda acá? Un 2. En el logaritmo abajo del dominio, ¿en la derivada, Luz? Sí, en la derivada. Bien, hacemos así. Lo que hice fue la derivada del producto. La derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, así que la copio, más la x, la dejé tal cual, por la derivada del logaritmo al cuadrado. Acá lo que aplico es la regla de la cadena. Baja el 2 y queda 2 por logaritmo de x a la 1 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Y acá luego lo que hice es, como tengo una x acá multiplicando y una dividiendo, la simplifiqué. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Y luego, sí, lo que hice fue sacar factor común. ¿Qué dice? Saco el factor común, el logaritmo de x. Entonces, cuando saco el logaritmo de x de factor común, nos queda dentro del paréntesis un logaritmo más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Tengo que pensar en los puntos críticos. Déjenme ver si está escrito en la próxima. Bien, entonces vamos a analizar dos cosas para buscar los puntos críticos. Una vez que ya tenemos la derivada, digo, analizo el dominio de la derivada. Tengo que analizar esta función. ¿Qué dominio tiene? Y el dominio que tiene también es de 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, como es igual al dominio de f, entonces no hay puntos críticos. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que hacer es igualar la derivada a 0. Y por eso es que tengo el producto y lo igualo a 0. ¿Sí? Entonces me queda
igual al logaritmo de x a 0 e igual a logaritmo de x más 2 igual 0. Logaritmo de x igual 0. ¿Cómo lo despejo? Esperen. ¿Cómo lo despejo? Con la exponencial. E a la logaritmo natural de x nos queda x y e a la 0 es 1. Acá, logaritmo de x igual a menos 2. E a la logaritmo de x es igual a e a la menos 2. E al logaritmo natural de x es x igual a e a la menos 2. Y acá tengo los dos puntos críticos. 1 y e a la menos 2. E a la menos 2 es aproximadamente, voy a hacer la cuenta. Esperen. 0,13. ¿Por qué esto lo necesito? Porque para darle un valor a la derivada voy a necesitar saber cuánto es aproximadamente el punto crítico. ¿Sí? No hay puntos críticos donde no es derivable, Cata. ¿Sí? A ver, hay puntos críticos donde la derivada vale 0, pero eso quiere decir que no hay puntos críticos, no hay extremos que van a ser tipo en pico. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de puntos críticos. ¿Sí? O sea, puede haber de los dos, puede haber solo de uno. En este caso va a haber solo donde la derivada vale 0 porque el dominio de la derivada es igual al dominio de la original. Eso quiere decir que es derivable para todo punto en el dominio. Es una función suavecita. Ahí está. Bien, sigamos entonces. Tenemos la derivada, tenemos los puntos críticos acá, escritos en orden. Ya vimos que esto es 0,13 aproximadamente. Entonces, bien, vamos a armar acá el cuadrito. A ver si no está armado. No, no está armado, así que vamos para atrás. Dijimos que el dominio va de 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, e a la menos 2 sería el primero y 1 sería el segundo. Entonces, tenemos que armar el cuadrito. Re derecho me quedó. Acá mejoré. Es tomarle la mano nada más. Ahí está. ¿Dónde arranco? Arranco en 0 acá, porque acá empieza el dominio, ¿sí? Esto es importante, el dominio arranca acá. Entonces, ¿importa qué pongo acá? Y no, porque no está definida la función, así que no tengo ni crecimiento ni decrecimiento porque no hay función. Entonces, arranco en 0 hasta e a la menos 2. De e a la menos 2 a 1. Y de 1 a más infinito. ¿Sí? En estos puntos la derivada vale 0 y voy a analizar un punto en cada uno de estos intervalos. ¿Sí? Como voy de 0 a e a la menos 2, voy a analizar, por ejemplo, la derivada en 0,1. ¿Sí? Que dijimos que e a la menos 2 es 0,13. Entonces, nos queda logaritmo de 0,1 por logaritmo de 0,1 más 2. Hacemos la cuenta en la calculadora. Logaritmo natural de 0,1 es un número negativo, menos 2,30. Menos. Ay, ¿por qué uso esta? Porque me conviene hacer la regla de los signos, ¿sí? Siempre yo suelo usar el producto porque me parece más fácil para arreglar los signos. Si no, pueden hacer directamente en la otra sin sacar factor común, como quieran.
Y luego nos queda el logaritmo de 0,1 más 2, que nos da también negativo. Menos por menos, más. Así que acá sería la derivada en 0,1 es positiva. La función crece. La derivada en 0,5 ahora, entre 0,13 y 1, por ejemplo, elijo 0,5. Logaritmo de 0,5, hacemos la cuenta. Nos queda negativo. Y si le sumo 2, nos queda positivo, o sea, menos por más, menos. Entonces la derivada en 0,5 es negativa. ¿Qué quiere decir? Que f entonces decrece en ese intervalo. Y ahora, en un punto entre 1 más infinito, por ejemplo, yo elegí el 2. Logaritmo de 2 por el logaritmo de 2 más 2. Entonces, hacemos la cuenta. Logaritmo de 2 es 0,69. Y logaritmo de 2 más 2 es 2,69, también positivo. Más por más, más. Así que la derivada en 2 es positiva. La función también crece. ¿Sí? Entonces, crece acá, decrece acá, crece acá. En e a la menos 2, ¿tengo algún extremo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, que un hay. máximo. Muy bien, Máximo. entonces acá hay un máximo local. ¿Y en 1? Un mínimo. Muy bien, porque decrece y crece, hay un mínimo local. ¿Sí? Entonces, las respuestas que vamos a dar. Intervalo de crecimiento. Crece de 0 a e a la menos 2 y de 1 a más infinito. Y decrece de e a la menos 2 hasta 1. Además digo que en x igual a 1 hay un mínimo relativo y en x igual a e a la menos 2 hay un máximo relativo. ¿Sí? Y ahí ya encontré todo lo que me estaban pidiendo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Acá, ¿qué era lo diferente en este respecto al primero? Que el dominio no eran todos los números reales, sino que acá se achicó el dominio. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno separa en intervalos. ¿Sí? Cuando uno separa en intervalos, hay que tener en cuenta para hacer dónde la función es positiva, dónde la función es negativa. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Bueno, esperen un segundito. A ver, ¿qué hay ahora? Bueno, ahí tenemos otro. Bien. Sigamos. En este caso, nos dice que sea f de x igual 4x al cuadrado por e a la menos x. ¿Sí? O sea, acá lo que vamos a trabajar es con exponenciales. Bueno, lo mismo, fíjense, intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos. Pero como siempre, vamos a pensar
tengo 2 hojas, estaba viendo eso. Vamos a pensar en el dominio de la función. Vamos a cambiar de color. Ahí está. ¿Cuál es el dominio de esta función? Fíjense que 4x al cuadrado no tiene ningún inconveniente, así que ahí van a ser todos los reales, y la exponencial e a la menos x tampoco da ningún problema. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números reales, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que buscar? Segundo, buscar la derivada. Vuelve a ser acá un producto de 4x al cuadrado y e a la menos x. La derivada de 4x al cuadrado nos queda 8x por esta sin derivar, e a la menos x. Más esta sin derivar por esta derivada. Y acá tengo una composición. E a la menos x es e a la menos x queda igual por la derivada de menos x, que es menos 1. ¿Sí? Bueno, sacamos acá factor común. ¿Qué sacamos de factor común? Vamos a sacar lo fácil, ¿sí? Que es e a la menos x. Después podemos sacar más, sí, después vamos a sacar más. Vamos a sacar lo fácil, que es, vemos que en ambos está e a la menos x. Fíjense, está acá y está acá. Entonces nos queda e a la menos x, lo que me sobrevive en el primer término es 8x, y lo que me sobrevive en el segundo es 4x al cuadrado por menos 1. O sea, menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esto una vez que tengo la derivada? Igual lo que tengo que hacer es sacar los puntos críticos. ¿Ven? Puntos críticos. Y para sacar los puntos críticos voy a analizar el dominio de la derivada y donde la derivada se me hace 0. El dominio de la derivada, tengo e a la menos x por 8x menos 4x al cuadrado. ¿Acá el dominio tiene algún problema? Absolutamente ninguno. Puedo siempre elevar acá y puedo reemplazar acá. Así que van a ser todos los números reales. Por lo tanto, acá no me aporta puntos críticos. ¿Por qué? Porque es igual al dominio del original. Y ahora vamos a igualar la derivada a 0, que son los otros tipos de puntos críticos. Nos queda e a la menos x por 8x menos 4x al cuadrado. Tengo el producto, entonces igualo cada partecita a 0. E a la menos x igual 0. Ahora, e elevado al algo, ¿puede hacer en algún momento 0? Nunca, ¿sí? Entonces, esto no tiene solución. ¿Sí? Y ahora igualo esta partecita a 0. ¿Qué me conviene hacer acá? Yo voy a sacar factor común. Pueden aplicar la formulita resolvente si quieren, no hay problema, ¿sí? Yo voy a sacar factor común. ¿Qué se repite en ambos? Un 4. Y se repite la x. Entonces acá me queda 2x, 4x al cuadrado dividido 4x, 2x. Miren que es 2 solito. Ven que lo borro. Borrador. Ahí está. Nos queda 2, nada más ahí. 2 menos 4x al cuadrado dividido 4x, queda x. Entonces, cuando hago para que el producto sea 0, cada partecita tiene que ser igual a 0. 4x igual 0, x igual 0. Paso el 4 dividiendo, me queda 0. Y 2 menos x igual 0, 2 igual x. Acá tengo entonces los dos puntos críticos, el 0 y el 2.
¿Sí? Bueno, bien. Ahora, sigamos. Bueno, a ver. ¿Hasta acá me siguen? Así después paso a la otra hoja. Yo ya pasé directamente, pero Sí, profe. bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos los puntos críticos, lo que vamos a hacer ahora es agarrar todo el dominio, separar en los puntos críticos y armar el cuadrito. Tenemos el dominio, son todos los reales. Los puntos críticos 0 y 2. Armamos el cuadrito. Espera. Ahí está. Ahí. Y arrancamos, ahora sí, en menos infinito a 0. De 0 a 2. Y de 2 a más infinito. ¿Sí? Bien. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es, yo sé que en estos puntos la derivada vale 0, lo que tengo que analizar es en algún puntito de estos intervalos. De menos infinito a 0, por ejemplo, prueba en menos 1, voy a copiar acá la derivada. Voy a escribir esta, e a la menos x, 8x menos 4x al cuadrado. Ahí está. Entonces, evalúo la derivada en menos 1. Queda e elevado a la menos 1, e a la 1. 8 por menos 1, menos 8. Menos 4 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? E a la 1 es positivo y menos 8 menos 4 es negativo. Más por menos, menos. Eso nos dice que la derivada en menos 1 es negativo, la función decrece. Ahora, analizamos en un puntito entre 0 y 2. Por ejemplo, 1. Nos queda e a la menos 1 y acá nos queda 8 por 1, 8. 4 por 1, 4. E a la menos 1 es positivo, 8 menos 4 es 4 que es positivo, más por más, más. Así que la derivada en 1 es positivo. La función en ese intervalo crece. ¿Sí? De 2 a más infinito. De 2 a más infinito, por ejemplo, en 3 evalúo. Nos queda e a la menos 3 por 8 por 3, 24, menos 4 por 3 al cuadrado, 9. Este es positivo, porque algo siempre es positivo. Y 24 menos 4 por 9 es 36, 24 menos 36 es menos 12, es negativo. Más por menos, menos. Entonces quiere decir que la derivada en 3 dio negativo y la función entonces decrece. Uy, perdón. Quería cambiar de color. Ahí está. Entonces, tenemos que la función acá decrece y luego crece. ¿Qué tenemos en 0? Un mínimo. Muy bien. Mínimo. Hay un mínimo local. Perfecto. ¿Y qué tenemos en 2?
Un máximo. Máximo. Perfecto, máximo local. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles serían las respuestas? Intervalo de crecimiento. ¿Dónde crece? Vemos que entre 0 y 2. ¿Dónde decrece? De menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Y decimos que en x igual a 0 hay un mínimo local y en x igual a 2 hay un máximo local. ¿Sí? Hola, Luz. Sí. Va, cuando terminamos todo, terminamos. ¿Sí? Entonces, en x igual a 0 hay un mínimo local y en x igual a 2 hay un máximo local. ¿Sí? Bueno, ¿Quedó? Flavia, estoy. Hola, Sara. Flavia, he vuelto del final, ya está. Ya he terminado de ¿Terminaste? tomar. Está He bien. terminado de tomar mis finales y si querés sigo el otro. Dale, nos faltaría ¿No hay dudas? el de Una trigonométrica. una racional. Ah, una racional, bueno. Sí. ¿Pensaste en alguna? Ah, en la que Sí, sigue. la que sigue. Ah, bueno, dale. Si querés trigonométrica al final, Tampoco. no hay drama. O alguna de... Claro, para que ahí. No sé si... O de esa o algún parámetro, no sé, como te guste. Y sí, no sé. Bueno, vamos viendo. Entonces, ¿tenés la filmina ¿De la racional? de Sí. la raza? Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿La pones vos o...? A ver si puedo compartir. Para que dejo de compartir yo. Ahí está. Y ahí ya podés compartir vos. Si yo puse una racional. Ay, ¿puedo seguir escribiendo sobre esa? Sí. Abrí la tuya y escribí en la tuya, no hay drama. Ah, pero no podés compartir porque te tengo que dar el host. Así que espera que te doy. O si querés escribir en la mía, no hay drama. Pasa que tenés que... Claro, a ver, porque yo no sé, ¿cuál era la que habías pensado? Esta. Ah, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 4. Dale. Bueno, si no, lo hago directamente en el pizarrón, si Como no quieras. pasa nada. Igual yo te mandé el PowerPoint. Así que Ay, tendrías... no lo vi, claro. Tendría que entrar al mail. Ahí está, No, estoy deja que lo compartiendo. hago entonces. Bueno, como quieras. Si no, sí, podés entrar al mail, en el mail está. Bueno, para que lo hago directo me parece en la pizarra. Bueno. Bueno, vamos a trabajar entonces, habrán estado trabajando con distintas funciones, vamos a ver esta, f de x igual a x cuadrado, decímela Flavia, x cuadrado menos 4. Menos 1 sobre x al cuadrado menos 4. Bien, sobre x cuadrado menos 4, y lo que nos pide es, seguramente, dominio de la función, asíntotas, bueno, intervalo de crecimiento y extremos relativos o locales. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a buscar el dominio de la función. Y ahí necesito la ayuda de ustedes,
dominio de la función, ¿qué teníamos que hacer? Ya trabajaron con una racional hoy, ¿no? Hay que igualar No, el hoy no. denominador a 0. Ah, hoy no. No, esta primera. Bueno, igualamos a 0 el denominador y despejando, muy bien ahí Nazarena, x al cuadrado igual a 4, aplico raíces en ambos miembros, ¿sí? Y esto me queda módulo de x igual a 2, entonces x vale 2, o x vale menos 2. ¿Está bien el despeje? Entonces, el dominio de la función, ¿cómo lo voy a escribir? Tengan cuidado entonces que el dominio es todos los números reales menos 2 y menos 2. Y ya que tenemos el dominio, podemos calcular las asíntotas verticales, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar asíntotas verticales? En estas funciones racionales. ¿Dónde pueden estar presentes las asíntotas verticales? Y ahí hay que recordar un poquitito lo que vieron en el primer parcial, ¿no? ¿Es 2 y menos 2? 2. Sí. Muy bien, pueden estar en 2 y en menos 2. Para ver si tenemos asíntota vertical voy a tener que buscar el límite cuando x tiende a 2 y después el límite cuando x tiende a menos 2. ¿Está? ¿Y qué resultado me tiene que dar ese límite para que... Muy bien. Para que tengamos una asíntota vertical en esos valores, el límite me tiene que dar infinito. Bien, si yo reemplazo por valores cercanos a 2, ¿esto a dónde tiende? Bueno, ¿a dónde tendría? 2 al cuadrado, 4, menos 1, aproximadamente esto tiende a un valor cercano a 3, ¿no? Estamos reemplazando por valores cercanos a 2. Y si reemplazo por valores cercanos a 2 en el denominador, esto tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Número sobre algo que tiende a 0 me da infinito. Si yo quisiese saber el signo del infinito, podría usar o acercarme al 2 por derecha o por izquierda. Con esta información lo que sé es que da infinito y lo que me interesa para saber que tengo una asíntota vertical en x igual 2. ¿Está? Bien, vamos a hacer lo mismo cuando me acerco a menos 2. ¿A dónde tiende el numerador? Numerador tiende otra vez a 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y denominador tiende a 0. Número sobre algo que tiende a 0 da infinito, no le ponemos el signo al infinito, porque para poder ponerle el signo al infinito tendría que acercarme por derecha y por izquierda, pero lo que estamos buscando es si hay o no hay asíntota vertical, así que mucho no me interesa el signo del infinito, y puedo afirmar que tengo otra asíntota vertical en menos 2. La ecuación es x igual menos 2. Bien, ¿qué más tenemos? Tendríamos que buscar la asíntota horizontal. Para buscar la asíntota horizontal teníamos que calcular un límite. ¿Qué límite teníamos que calcular? Cuando tiene infinito. Teniendo infinito. Muy bien, límite con x tendiendo a más infinito y a menos infinito. A más infinito, ¿a dónde tiende todo esto? Numerador, ¿a dónde tiende? A más infinito. Denominador tiende a más infinito. Infinito. Y entonces tenemos una indeterminación. Perfecto. Paren que voy a correr un cartelito que me está molestando. ¿Cómo hacíamos para salvar la indeterminación?
teníamos que sacar factor común, ¿no? ¿A quién sacamos factor común? Ay, no estoy mirando el chat, no lo tengo en vista. Así que si pueden hablarme. Saco factor común x cuadrado, el mayor exponente que aparece en el numerador. Entonces, ¿qué me queda? Borro esto. ¿Qué me queda entonces? Si saqué x cuadrado, acá me queda un 1. Y acá me queda menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está? Y lo mismo voy a hacer en el denominador. Saco factor común x cuadrado. Del primer término que me queda 1 menos 4 sobre x cuadrado. Fíjense que si uno vuelve a hacer la distributiva, llega a esta expresión. Lo mismo acá, si uno hace la distributiva, tiene que llegar a esta expresión. ¿Para qué voy a sacar factor común o cuál es la idea? Que yo voy a poder simplificar. Y voy a ver que esto, ¿a dónde tiende? Número dividido algo que se va a infinito. A A cero. 0. 4 dividido un número que se va a infinito. También tiende a 0. ¿Sí? Entonces, el numerador ¿a dónde tiende? A 1. El denominador tiende a 1, porque esto me dio 1 sobre 1, ¿no? Cuando simplifiqué. Y entonces el resultado de este límite es 1. ¿Qué pasa ahora si lo tengo a menos infinito? ¿Cambia en algo todo el procedimiento que hice? No. No. Cambia en nada, ¿no? Porque si tengo 1 dividido un número negativo muy grande, también tiende a 0. Acá también si es negativo tiende a 0 y el resultado es el mismo. Entonces, voy a tener asíntota horizontal porque el resultado de ese límite me da un número y la ecuación es y igual 1. Es la misma a derecha e izquierda, por eso es que no aclaramos nada, no ponemos ni a derecha ni a izquierda. Bien, entonces, ya tenemos el dominio, ya tenemos las asíntotas, y lo que tenemos que hacer ahora es buscar, anoto de nuevo la función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué hacemos? A ver qué estuvieron viendo. Para buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que tenemos que hacer primero es derivar. Busco la derivada. Bueno, si derivamos esta función, a ver, es un cociente, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? ¿Lo vamos haciendo directo? La derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar, o primera sin derivar, por derivada de la segunda expresión que es 2x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Bien, siempre que tenemos la derivada, lo que nos conviene hacer, como vamos a seguir trabajando, es arreglarlo un poquito, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos aplicar la propiedad? Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? 2x por x cuadrado, 2x cubo, 2x por menos 4, menos 8x, y acá ¿qué me queda? Menos, y hago la distributiva, x cuadrado por 2x, 2x cubo, y menos 1 por 2, menos 2x. Profe, ¿se podría hacer factor común también? Podría haber hecho factor común también. ¿A quién podría haber elegido factor común? ¿En este paso, en el paso anterior? Sí. ¿A quién podrían haber elegido factor común? A ¿Qué hay de 2x. común entre... Muy bien, a 2x. Podría haberlo planteado de esa manera también. Vamos a llegar a lo mismo. Fíjense ahora que hay un signo negativo ahí que tienen que tener cuidado.
esto en realidad me queda negativo, ¿no? Entonces, 2x cubo menos 2x cubo, se van, ¿no? ¿Los puedo cancelar? Porque al final este signo negativo me lo transforma a menos 2x cubo. Y acá me queda menos 8x más 2x, me queda menos 6x. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, profe. ¿sí? Bueno, avísenme cualquier cosa porque no estoy mirando el chat, así que me hablan. Bien, una vez que tienen la fórmula de la derivada, lo que necesito pensar es en el dominio de la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Fíjense, ¿en qué valores esto no tendría solución? ¿Qué valores de x no puedo tomar? Me queda una expresión racional, ¿no? Así que 2 y yo menos tendría 2. que... 2 y menos Muy 2. bien, son los mismos, ¿no? Porque tendría que pensar cuándo esta cuenta se anula. Y esto se anula cuando lo que está dentro del paréntesis es 0. Y esto era 0 para 2 y menos 2. Así que el dominio de la derivada en este caso es todos los reales menos el 2 y el menos 2. Y claro, siempre dijimos que el dominio de la derivada nunca puede superar al dominio de la función original. ¿Qué pasaba en la función que nos dieron en principio, justamente en el 2 y el menos 2? ¿Qué es lo que encontramos recién en la página anterior? ¿Qué encontramos? ¿Qué había en el 2 y en el menos 2? Estaban las Asíntotas asíntotas verticales. verticales. Claro, y entonces por eso no existe la derivada. Yo no puedo trazar recta tangente en esos valores. Bien. Entonces, ¿para qué busco el dominio de la derivada? Porque estoy buscando los puntos críticos. Los puntos críticos serán los valores donde no existe la derivada o donde la derivada se anula. Entonces lo que voy a tener que hacer es igualar a 0 la derivada. Y por suerte me está quedando lindo. Si igualo a 0, ¿cómo me queda la cuenta? A ver. ¿Qué hago? Da ¿Cómo todo despejo 0. eso? Da 0, ¿no? Porque todo esto que está dividiendo, yo lo voy a pasar multiplicando acá. Y 0 por toda esa expresión que me queda 0. Entonces me queda menos 6x igual a 0. X, entonces es 0 sobre menos 6. Entonces x es 0. ¿Quién es este 0 entonces que encontré? El punto crítico. Es el punto crítico. En este valor, la función puede presentar un extremo relativo. Es decir, puede presentar un máximo o un mínimo, ¿sí? Pero no puedo afirmarlo de antemano, tengo que utilizar o hacer otra cosa. ¿Qué sigue después de esto? El teorema de Bolzano. Bolzano. Claro, muy bien. Tengo que analizar el signo de la derivada, ¿no? Y ver si cambia al pasar de un lado al otro de 0. Fíjense, el dominio era todos los reales menos el menos 2 y el 2. Y acá me tengo que acordar que tengo las asíntotas verticales. Y tengo el 0 como punto crítico. Entonces, cuando uno va a analizar el signo de la derivada por el corolario de Bolzano, lo que tiene que tener en cuenta es el punto crítico y el dominio de la función. Entonces, tanto el punto crítico como los valores que sacamos del dominio me van a servir para armar los intervalos. ¿Sí? ¿Armamos una tablita? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuántos intervalos tendríamos? ¿Cuántos intervalos me quedan entonces? 4. ¿No escuché? 5. A ver, tendría desde menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Tendría 4 intervalos? ¿No?
Sí. Acá tendría que poner el primer intervalo de análisis, va a ser desde menos infinito a menos 2. Bueno, acá me olvidé de poner una rayita, menos 2. Después de menos 2 a 0. Y acá una liñita aclarando qué es lo que pasa en 0. Después de 0 a 2. Y otra rayita para indicar qué pasa en 2. Y en 2, y el otro intervalo iría de 2 a más infinito. ¿Está? En el primer renglón, ¿a quién vamos a poner? F'. F'. A mí lo que me interesa de F' es ver el signo, y lo que vamos a después sacar conclusiones es con respecto a F. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es pensar, el menos 2 ya me aclaré, o lo aclaré, que no existe la derivada, porque acá tenemos una asíntota vertical, ¿sí? Y acá la derivada en 0, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Es el punto crítico. Y después vamos a determinar si tenemos un máximo o un mínimo. Bien. Bueno, voy a tomar un valor de este intervalo, utilizando el corolario de Bolzano. Y voy a analizar el signo de la derivada. Por ejemplo, la derivada en menos 3. Y voy a reemplazar en esta expresión. Entonces tendría que hacer menos 6 por menos 3. Hago la primera para que se den cuenta de algo. Sobre menos 3 al cuadrado, menos 4 todo al cuadrado. Pero yo me doy cuenta que toda la expresión que tenemos acá en el denominador siempre va a ser mayor a 0, ¿no? ¿Y por qué va a ser siempre mayor a 0? Porque está elevado al cuadrado. Entonces lo que le voy a dar bolilla es a la expresión de arriba. ¿Qué signo me queda arriba? Me queda positivo. Entonces, 18 dividido algo positivo, al final esto me va a quedar un número positivo. Entonces, la derivada en menos 3 es un número positivo. Y puedo concluir que si la derivada es positiva en este intervalo, entonces la función crece. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Muy bien. Ahora vamos a buscar un valor entre menos 2 y 0. Podría buscar la derivada en menos 1. Y haciendo la cuentita, la derivada en menos 1, yo tendría que hacer menos 6 por menos 1, dividido esto, pero yo ya sé que el denominador siempre, ¿qué signo me va a quedar? Positivo. Entonces, menos 6 por menos 1, ¿qué me va a quedar? Menos 1 dividido algo al cuadrado, que yo sé que es positivo, entonces la cuenta final me va a quedar también positiva. Puedo decir que mi función también acá es la derivada positiva, entonces mi función también en este intervalo crece. ¿Sí? Bien. Voy a tomar ahora un valor de este intervalo, el 1, y si reemplazan el 1 en toda esta expresión, menos 6 por 1, dividido algo al cuadrado, esto me va a quedar ¿con qué signo? Negativo. Entonces la derivada en este intervalo es negativa, mi función decrece. Bien, y un valor del último intervalo podría ser el 3, el 4, el que se me ocurra. Y voy a hacer lo mismo, no me alcanza el lugar, pero lo vamos a hacer mentalmente, ¿no? Porque sería hacer menos 6 por 3, me queda menos 18, dividido un número negativo, me queda negativo. Mi función decrece. ¿Está?
A ver, mirando un poquitito la tabla, yo puedo encontrar entonces los intervalos de crecimiento. Si yo les pregunto cuáles son los intervalos de crecimiento, ¿qué me responderían? Intervalos donde la función crece. De menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0. Perfecto. ¿Y puedo decir directamente entonces que crece desde menos infinito a 0? Si está creciendo acá y acá. ¿Puedo No, porque decir? tenemos la asíntota vertical en el medio. Perfecto, acá hay una asíntota vertical, acá hay una discontinuidad de la función. Entonces sí o sí lo voy a tener que escribir como dos intervalos separados. Bien, intervalos donde decrece, a ver, ¿quién lo dice? De 0 a 2 y de 2 a más infinito. Perfecto, muy bien. ¿Y qué pasa con respecto a los extremos? ¿La función tiene máximos o mínimos? No. A Sí, ver. No, sí, un y ¿En sí 0 máximo. puede tiene. ser? En cero un Sí, máximo. muy bien. Acá viene creciendo y después decrece. Entonces acá la función alcanza ¿un qué Máximo. alcanza? Máximo. Un Un máximo. máximo. Tengo un máximo en 0, en x igual 0. Bien, voy a cambiar de pantalla, porque no me alcanzó, pero voy a anotar los intervalos y ustedes me van a ir diciendo, ¿no? Entonces, tenemos, porque me pide el gráfico aproximado. Intervalo donde crece, y ya me olvidé, creo que eran los primeros intervalos, ¿no? Sí, de menos infinito a menos 2, y el otro intervalo de menos 2 a 0. Intervalo donde decrece, de 0 a 2, y de 2 a más infinito. Y decimos que en x igual 0, f alcanza máximo relativo o local, ¿sí? Usamos cualquiera de esas palabras. Y como me pide representar el ejercicio, que igual no se los anoté, pero lo vamos a representar, yo necesito buscar la imagen del cero, el punto donde se alcanza ese máximo relativo. Entonces lo que voy a tener que buscar es f de 0, su imagen. ¿Y cómo calculo f de 0? Y bueno, pienso en la función. La función es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Si reemplazo el 0 en esta fórmula, entonces me queda un cuarto. Me quedaría menos 1 arriba, menos 4 abajo, menos por menos más, y al final me queda un cuarto positivo. Entonces, ese punto donde la función alcanza el valor máximo tiene coordenadas 0, un cuarto. ¿Está? Y ahora vamos a intentar representar. Hacemos los ejes. Me quedó un poquito desviado esto, ¿no? Bien, un gráfico aproximado, entonces vamos a marcar las asíntotas. Teníamos una asíntota vertical, ¿dónde? En menos Bueno, 2 y 2. en menos 2. Y en 2. Muy bien. Y también tenemos una asíntota horizontal en 1, que la tenemos que marcar para construir el gráfico. Y después tiene un valor máximo, me dice, una vez que tengo
Marcadas las asíntotas, lo que me conviene hacer es marcar los máximos y mínimos que encuentre, los extremos relativos, que en este caso es 1, que es el punto 0,1/4. ¿Sí? Acá tenemos un puntito, que es 0,1/4, y ese es el máximo que toma la función. Bien, ¿y cómo la voy a representar? Primero voy a recordar que cuando hay asíntotas, la función se tiene que ir pegando a las asíntotas, ¿no? Entonces, de menos infinito a menos 2, la función crece, viene creciendo, pero se tiene que aproximar a las asíntotas. Entonces, yo la podría hacer así. A ver, ¿qué responden? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Se está acercando a las asíntotas. ¿Pero está bien eso que marqué? No, porque debería crecer. Claro, entonces tiene que crecer, no me sirve esto. Ay, mal, eliminé de más. A ver qué. Elimina el eje. A ver. Bueno, hice lío. Ahí está el eje X, ¿no? Más o menos por acá. Y entonces, ¿cómo la voy a hacer? Tiene que crecer y tiene que bordear las asíntotas. Entonces, la única alternativa que tengo es hacerla en este sector. ¿Sí? Viene creciendo y obviamente se va pegando a las asíntotas, tanto a la vertical como a la horizontal. Bien, el otro intervalo es el intervalo que va de menos 2 a 0, y me dicen que de menos 2 a 0 la función también tiene que venir creciendo. Entonces, desde menos 2 hasta 0, la función tiene que hacer esto, crecer. Y acá tengo que llegar a este tope, que es el máximo, ¿no? No puede crecer indefinidamente hacia arriba, sino que acá tengo un tope que es el extremo que encontré. Entonces, y tampoco va a venir de aquel lado, porque tengo que recordar que hay una asíntota. Entonces, va a venir, ¿sí?, pegada a la asíntota y después crece. En este sector, entonces, la función crece y llega como tope al valor máximo de ese sector. ¿Y qué pasa entonces en el intervalo 0,2? Y bueno, de 0 a 2 voy a mirar la función decrece, pero no puedo dibujarla hacia la derecha así indefinidamente porque tengo una asíntota. Entonces, va a decrecer a partir de este punto, pero pegándose a la asíntota vertical. Y después, de 2 a más infinito, también decrece. Ahora, si yo la hago decreciendo así, fíjense cómo va mi lápiz, si hago que pase, me estoy olvidando de algo, que acá hay una asíntota, tiene que pegarse a esta asíntota. Entonces, va a venir decreciendo a partir del 2, ¿sí?, como tope el 2, pero va a ir decreciendo pegándose a la asíntota. Acá, bueno, no se tocan en este caso. ¿Queda claro? ¿Tienen Sí. dudas? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver qué puedo buscar. Nos queda muy poquitito, nos quedan 20 minutos, no creo que llegue. Ah, muy bien. Hay un ejercicio interesante que tiene parámetros, que a veces puede aparecer, ¿sí? A ver, voy a escribirlo. Dice, determinar K perteneciente a reales para el cual, y me dan una función, f de x igual 2x menos k
por e a la menos x tiene un extremo en x igual 3. Una vez que encontré el k, decidir si es máximo o mínimo. Decidir si ese extremo es máximo o mínimo. Bien. A ver, cuéntenme qué se les ocurre hacer. ¿A alguien se le ocurre hacer algo? Bueno, Sacamos la derivada primero. claro, sacamos la derivada. ¿Por qué? Primero tengo esta función, pero también me están dando como dato esto, que tiene un extremo en 3. Quiere decir que en 3 tenemos un máximo o un mínimo. Pero para que en 3 exista un máximo o un mínimo, ¿qué tenía que pasar con la derivada? ¿Qué tenía que pasar con la derivada en ese 3? ¿Tiene que ser igual a 0? Tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Cuando la derivada en 3 vale 0, entonces este sale como candidato. Este es un punto crítico donde puede haber un extremo. Y el ejercicio me está diciendo justamente que en ese 3 tenemos un extremo. Entonces, este es el dato que tenemos que utilizar. Entonces, fíjense la función. La función es 2x menos k por e a la menos x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Por más que esté incompleta, porque acá es un numerito. ¿Cuál es el dominio? Siempre que hago estudio de función, tengo que plantear el dominio. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, muy bien. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, como me está hablando de extremo, es buscar su derivada. Vamos a derivar esto que es un producto, entonces sería la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? La derivada del paréntesis, ¿cuánto me queda? 2. 2, ¿no? Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de k, que es una constante, es 0. Entonces es 2 por e a la menos x sin derivar más el paréntesis sin derivar por la derivada de e a la menos x. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? Bueno. E a la menos x Por menos Por, x. No. Por el por menos 1. menos la 1. derivada de menos x, que es menos 1. Ojo con eso, porque si se olvidan el signo, ya nos vamos para otro lado. Bien, ¿cuál es el dominio de la derivada esta? ¿Hay alguna restricción que ponerle a x? En realidad, por más que sea media fea, el dominio sigue siendo los reales, no aparece nada extraño que yo tenga que restringir el dominio. ¿Sí? Bien, entonces seguramente los extremos no van a aparecer de esta condición, sino de la condición donde la derivada valga 0. Y voy a usar esta condición. La derivada en 3 vale 0 porque me están diciendo que en 3 hay un extremo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta derivada y con este dato? Factor común. ¿Qué hago con ese 3? Bueno, puedo sacar factor común, pero bueno, quieren arreglar un poquito la derivada, eso podría hacerlo o podría hacerlo después. Fíjense que acá el factor común, miren los dos términos, lo que tienen en común es e a la menos x, entonces lo voy a sacar factor común. Del primer término lo que me queda es el 2, y del segundo término lo que me queda, que es el paréntesis por menos 1.
2x menos k por menos 1. Si quiero arreglar un poquito la derivada, esto es e a la menos x por 2, y acá puedo hacer la distributiva. 2x por menos 1 es menos 2x, y acá menos 1 por menos k me queda más k. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora que ya arreglé la expresión, voy a usar este dato que me dieron, donde x, cuando a la x la reemplazo por 3 en la derivada, obtengo como resultado 0. Es decir, voy a usar esto. Si reemplazo el 3 en la derivada, ¿dónde? ¿Dónde está x, no? El resultado que obtengo es 0. Entonces, arreglando un poquitito, esto me queda e a la menos 3 por, y acá me queda 2, y esto me queda menos 6. 2 menos 6 me queda menos 4 más k. Bien, como yo sé que e a la menos 3 es un número, entonces yo sé que e a la menos 3, esto es un número que es distinto de 0, y para que esta multiplicación me dé 0, ¿qué es lo que tiene que valer 0? El paréntesis. Menos 4 más k tiene que valer 0. Es decir, tengo un producto igualado a 0, alguno de los factores tiene que ser 0. Como este no es 0 nunca, entonces lo que tiene que ser 0 es este paréntesis. Y de ahí sale el valor de k. ¿Está? Entonces, la función, eso es lo que me pedía el ejercicio ayer k. Encontré, ay, perdón, acá me confundí. ¿Qué tenía que haber puesto? No, 0. ¿Cuánto vale k? 4. 4. Muy bien, ahí está la primera parte del ejercicio. Encontrar k. Ese es el k que encontré. Entonces, la función terminada me quedaría 2x menos 4 por e a la menos x. ¿Está? Y lo que me pide el ejercicio es decidir si es máximo o mínimo. ¿Qué tendría que hacer para saber si en 3 hay un máximo o un mínimo? ¿Cómo sé que en 3 hay un máximo y un mínimo? Buscar los intervalos. Claro, una alternativa, que es la alternativa más mecánica, es una vez que tengo la función, hago el estudio de función y tiene que salir 3 como punto crítico y decidir si en ese valor es máximo o mínimo haciendo la tablita y analizando el signo de la derivada. Bueno, eso es lo que podemos hacer. Fíjense que acá yo ya tengo la derivada en símbolos. ¿Se ve? Entonces ya podría tener la derivada, ya la tengo. Y la derivada entonces me queda. Donde dice k, lo único que tendría que poner, ¿qué sería? E a la menos x por 2 menos 2x. Y donde dice k, vamos a poner el valor 4. ¿Sí? Y si no, puedo derivar esta función así ya completa y tendría que llegar a este valor. A esa expresión, perdón. Entonces esto me queda e a la menos x por 2 más 4 me queda 6 menos 2x. ¿Sí? Y voy a trabajar con esta derivada. E a la menos x por 6 menos 2x. ¿Qué voy a hacer con esta derivada? A ver, e a la menos x por 6 menos 2x. La voy a copiar acá. La derivada es e a la menos x por 6 menos 2x. Y lo que estoy buscando es fijarme
dónde están los máximos o mínimos. Así que voy a buscar el dominio de esta derivada. ¿Cuál es el dominio de esta derivada? Todos los reales, ¿no? No hay ninguna restricción para x. Y lo que voy a hacer es buscar dónde la derivada vale 0. Entonces igualo a 0 esta expresión. ¿Y qué valor debería obtener sí o sí cuando resuelva esta cuenta? ¿Quién tendría que aparecer? 3. 3, ¿no? Porque es el dato. Si no aparece ese 3 que me están diciendo que ahí hay un extremo, entonces algo anda mal en el ejercicio. Bien, entonces resolvamos esto. Pueden aparecer otros extremos, pueden aparecer, perdón, otros puntos críticos, pero sí o sí tiene que aparecer el 3. Entonces me fijo, un producto igualado a 0, o alguno de los factores tiene que valer 0. Pero seguramente habrán visto que e a la algo siempre es distinto de 0, ¿sí? Siempre es distinto de 0. Es más, siempre esto va a ser mayor que 0, va a ser siempre un número positivo. Entonces, la única alternativa es que 6 menos 2x sea 0. Entonces 6 es igual a 2x. ¿Está bien lo que hice? Pasé el 2x sumando. Y ahora si estoy despejando x, el 2 lo paso dividiendo. Y eso me queda 3. ¿Quién es este 3? El punto crítico, que es coherente con el enunciado, que decía que en 3 hay un extremo. Y para determinar finalmente si hay un extremo, tengo que pensar en el dominio. Dijimos que el dominio de la función es todos los reales. Y el único punto crítico que tengo es el 3. Entonces me quedan dos intervalos para analizar. De menos infinito hasta 3. Y de 3 a más infinito. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar el signo de la derivada. ¿Sí? Bien. A ver, uno más acá. Entonces, acá en el primer renglón ponemos el análisis de la derivada y acá la conclusión sobre la función. Bien, de menos infinito hasta 3 podría reemplazar a 0. Y si reemplazo a 0 en esta fórmula, ¿qué signo me queda? En realidad, e a la 0 da 1, ¿no? Y acá me queda 6 menos 2 por 0, me queda 6. Y entonces, ¿qué resultado o qué signo me queda? A ver. Positiva. Me queda positiva. Esto es hacer e a la 0 por 6 menos 2 por 0. Bueno, esto me da positivo, mayor a 0. Entonces, mi función crece. Y me faltaría probar un valor a la derecha del 3, por ejemplo el 4. Y si reemplazo el 4, me quedaría e a la menos 4 por 6 menos 2 por 4. ¿Sí? Entonces esto sería e a la menos 4 por menos 2. Y me doy cuenta que este e a la menos 4 es un número positivo, multiplicado por un número negativo, me queda negativo, el resultado es negativo, y entonces mi función decrece. ¿Qué puedo afirmar que pasa en x igual a 3? Hay un máximo local. Muy bien, f presenta un máximo local. Y con eso estaría terminado el ejercicio. Bien, bueno, he llegado justito, dejo de compartir pantalla. ¿Tienen dudas de este ejercicio? ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé, a ver si puedo. No, profe. En el chat no había nada. ¿No? Ah, buenísimo.
Bueno, dejo de compartir. Y acá estamos ya. Bueno, esta fue una mañana a las corridas para mí. Me cansé. Imagino. Bueno, ¿Alguna duda, chicos? Ya con esto pueden hacer toda la 12. Y nada, vayan viendo los videos de la parte de integrales para hacer la 13. ¿Sí? El lunes que viene hacemos ya ejemplos de sustitución y de partes de los dos métodos de integración. queda muy poquito, queda Eso y nada, áreas. ¿no? Nada. Porque el 20 nos quedan 2 semanas completas, ¿no? Esta semana, la que viene. Claro, estamos, esta, la que porque- viene, el 20 es la evaluación. Fíjense en la página del CBC, va en el campus, y ahí dice segunda evaluación obligatoria, y van a ver que el 20 es. Del 20 al 24. Así que ahí tienen las fechas. Así que sí, la idea es, bueno, el lunes que viene hacemos hoy que es 3, el lunes que viene es 10, hacemos la parte de integrales y después nos quedaría solo área. Y ya terminamos. Todos, cata para todos es el 20. Para todas las comisiones. Ahí igual entren a la parte de segunda evaluación obligatoria y ahí está la información.